Ok, muy buenas tardes chicos, chicas. Bienvenidos nuevamente a su clase de bioestadística. Para registro estamos martes 8 de septiembre y hoy teníamos que revisar sus temas de investigación, pero creo que es más importante, dado la evaluación del hito 5 que nos cae de encima, el trabajar un poquito con eh, la parte de revisar y repasar lo que ya hemos visto. Por lo tanto, el día de hoy vamos a avanzar un tema sumamente cortito, que es complementario a lo que ya habíamos visto, pero aparte de eso vamos a hacer una dinámica en grupos, que ahora sí ya lo tenemos acá instalado. Entonces, vamos a poder trabajar en grupos. Entonces, déjenme, por favor, un segundo. Ver el tema. Bueno, dentro de lo que ya habíamos avanzado, hemos visto la parte de la diferencia entre población y muestra, que la población era el todo y respondía a la pregunta ¿a quiénes voy a investigar? Mientras que la muestra respondía a la pregunta ¿a cuántos de esos que quiero investigar voy a investigar? Y dentro de ese proceso de seleccionar a quiénes y a cuántos, se encuentra el proceso que nosotros denominamos como muestreo. Entonces, muestreo no es nada más que aquella técnica que yo voy a aplicar para poder seleccionar a los individuos de mi población para que conformen ese muestreo. Hay muchos casos en los cuales nosotros no vamos a poder realizar algún tipo de muestreo dependiendo de las características que vayan teniendo. Entonces, más o menos para resumírselo, se los voy a ir explicando uno por uno, pero estos serían en resumen los tipos de muestreos. Perdón, corazón. Buenas tardes, Leo, ya llegó. Buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, tenemos, sí, tenemos en inicio 4 tipos de muestreos básicos. Estos 4 tipos de muestreos básicos pueden mezclarse y realizar un muestreo que se llama anidado. Les voy a explicar primero uno por uno y después que les explique uno por uno, les voy a indicar cómo podría ser y cuándo se puede utilizar cada uno. ¿Ya? Entonces, en la gráfica A vamos a tener lo que se llama un muestreo aleatorio. Entonces, aquí vamos a escribirlo aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Significa al azar. Significa que yo previamente no voy a saber dónde están y voy a seleccionar sin mirar. Este tipo de muestreo aleatorio, para que sea aleatorio, tiene que cumplir con una serie de preceptos. El primer precepto y el más importante es que todos aquellos individuos que voy a muestrar tienen que estar igualmente distribuidos, es decir, distribuidos de forma uniforme en el espacio donde yo voy a recoger. El segundo precepto indica que cualquier individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Ahora, esto funciona muy bien y muy bonito la matemática como matemática. El problema está qué hacemos cuando nosotros tenemos que aplicar este tipo de muestreo a nuestros datos. Por ejemplo, ustedes están tratando de ubicar un cierto parásito intestinal, ¿no es cierto? Y este parásito intestinal tiene ciertos hábitos. Puede ser, por ejemplo, como las tenias, que se encuentre adherido al intestino grueso y vaya creciendo con dirección hacia el intestino delgado para llegar más adelante, o viceversa. De tal manera que las proglótides, que son
los huevecillos de esta tenia van a salir excretados. Entonces, si yo quiero hacer un muestreo aleatorio, yo asumiría que mi paciente durante todo el tiempo está excretando, de tal manera que voy a seleccionar aleatoriamente el horario en el cual yo voy a muestrear. Entonces, si tocó a las 4:15, le tengo que decir a las 4:15 deme su muestra. Y no es lógico, porque tal vez a las 4:15 mi paciente no va a tener ganas de ir al baño. Y además la muestra de las 4:15 no va a ser solo de las 4:15, sino la muestra va a ser el acumulado desde la primera vez que defecó en el día hasta las 4:15. Entonces el muestreo aleatorio es muy, pero muy difícil de poder seleccionarlo. ¿Cuándo se selecciona en medicina? Por ejemplo, cuando yo le pido una muestra de sangre. ¿Por qué? Porque mi sangre está constantemente circulando. A ver, ¿quién me dice cada cuánto tiempo circula un glóbulo rojo por el mismo lugar? ¿Cuánto tarda ese glóbulo rojo de mi dedo, por ejemplo, en hacer todo el circuito, ir a los pulmones, bajar, recorrer todos mis pies y volver a pasar de nuevo por el dedo? ¿Cuánto será que tarda? Para eso tienen que saber cuánto volumen tiene el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y cada cuántas pulsaciones por minuto da mi corazón. En la presión sistólica normal tiene que ser menor a 120. Esa es la presión arterial, 120, pero ¿cuántas veces, cuánto es la frecuencia cardíaca? ¿Cuántas veces late mi corazón en un minuto? Y en ese minuto, por cada vez que late, ¿cuánto de sangre bota? Porque hay una cantidad de sangre residual que se queda en el ventrículo, o sea, no es todo el volumen del ventrículo, ¿no? Entonces, para que se den una idea, eso lo van a ver en fisiología, lo que se llama gasto cardíaco, pero para que se den una idea, mi corazón bombea alrededor de los 5 litros de sangre, sí, 70 veces por minuto es lo que late, y más o menos el volumen de eyección tiene que estar entre 80 y 50 ml, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, en esas 70 por 50 son 350, 3.500. Entonces, más o menos en 1,5 minutos, como máximo de 1 minuto a 1,5 minutos, mi sangre está volviendo a pasar por el mismo lugar. ¿Y cuánto tiempo me tardará la enfermera para sacarme la muestra de sangre? ¿No? Probablemente es una variable aleatoria dentro de ese minuto. Entonces, la probabilidad de que un glóbulo rojo sea seleccionado u otro glóbulo rojo es la misma. Entonces, ahí yo podría decir, esto es un muestreo aleatorio, porque yo no sé qué glóbulo rojo, y todos los glóbulos rojos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados al momento de extraer esa muestra de sangre. Quizás lo mismo pasa con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, también va circulando constantemente, se va reciclando constantemente, y por lo tanto voy a tener un muestreo que se asemeja más a lo que me dice el muestreo aleatorio. Ahora bien, el segundo tipo de muestreo es un muestreo que nosotros llamamos estratificado. ¿Qué es un muestreo estratificado? Es aquel tipo de muestreo en el cual yo sé que hay una variable que está dividiendo en estratos. Y por lo tanto, yo no voy a considerar que cada uno de los estratos tiene la misma probabilidad que el otro estrato. Hay estratos que tienen mayor probabilidad y estratos que tienen menor probabilidad. Pero dentro de cada estrato la probabilidad es la misma. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos análisis seriados a nuestro paciente. Puede ser, por ejemplo, análisis seriado de orina.
Puede ser análisis seriado cuando yo quiero ver la presión arterial, ¿no es cierto? Hay personas cuya presión arterial va variando a lo largo del día. ¿Por qué? Porque en la mañana se despiertan muy relajados, a mediodía cuando comen sube un poquito la presión arterial, en la noche tal vez es muy elevado o tal vez gracias a la hormona del sueño vuelve a bajar. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuánto es la presión normal de ese paciente? Si cada tiempo va variando. Ok, pero entonces tomaremos muestra en la mañana unas 2 o 3 veces, en la tarde unas 2 o 3 veces y en la noche unas 2 o 3 veces, no el mismo día. Lo repetiremos esto en 3 o 4 días. Y a partir de esto recién voy a sacar la presión promedio de mi paciente. Hay análisis seriados también que se realizan para coproparasitológicos, porque puede ser que el parásito justamente en ese momento no esté produciendo huevos, sino esté en otra etapa. Pero ya tengo yo manifestaciones clínicas de que mi paciente presenta ciertas manifestaciones, una salmonelosis, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a pedir un análisis seriado, le voy a decir durante una semana me va a traer su muestra de caquita y yo voy a ver en alguna de esas muestras va a salir con certeza los huevos que me van a, o las larvas, o las bacterias, o los parásitos que me van a hacer el diagnóstico. Entonces, acuérdense, aleatorio, todos tienen que ser igualitos, uniformes, y yo selecciono al azar. Estratificado es cuando yo sé que hay un estrato, sé que hay una variación. No es lo mismo, puede ser temporal, como les dije, en la mañana, en la tarde, en la noche, o un día versus el otro. Puede ser espacial. Por ejemplo, yo quiero saber sobre el asma en Santa Cruz, pero no hay la misma cantidad de polvo en el centro de la ciudad que en las afueras. Por fuera del quinto anillo, los niños están expuestos a mayor concentración de polvo que los que están en el primer anillo. Y es porque en el primer anillo está todo asfaltado y ya no hay terrenos baldíos. Pero si yo me voy al quinto anillo o al 10.º anillo, todo es polvo. Entonces, hay variación. Esta variación también puede ser espacial o puede ser otro tipo de variación. Si yo estoy trabajando con pacientes diabéticos, no todos los pacientes están en el mismo estadio de la diabetes. Algunos están en prediabetes, otros están iniciando la diabetes, otros ya están en las complicaciones de las diabetes. Entonces, el estratificado me ayuda justamente a separar en estratos, en grupitos más chiquititos, que sean más uniformes entre sí. ¿Ok? Eso es importante porque ya ustedes tienen que pensar, si voy a seleccionar yo una muestra para mi trabajo de investigación, ¿cuál es el mejor método de muestreo? Este de acá se llama sistemático. Hagan de cuenta que ustedes tienen que hacer y buscar las historias clínicas de todos los pacientes que han sufrido, digamos, todos los pacientes pediátricos que han sufrido problemas de malnutrición. O sea, todos los días se ven casos de malnutrición. Pero ustedes no se van a analizar las 10.000 historias clínicas. Eso es una locura. Imagínense que tengan que hacer en los últimos 3 años. O sea, por Dios, es muchísimo. Pero viene uno de ustedes que es súper inteligente y dice, chicos, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar solamente los pacientes que vinieron el día 3 de enero, 3 de marzo, 3 de abril, 3 de junio, 3 de agosto, 3 de septiembre, 3 de octubre, 3 de noviembre, 3 de diciembre. Solamente las historias clínicas del día 3 de cada mes. Fíjense, 3 de cada mes. Que hayan venido el 3 o hayan venido el 5, ¿va a afectar? No, no va a afectar. Tanto podrían escoger el 20. Ese número no va a afectar. Si afectaría, entonces ya no es sistemático. Ustedes van a seleccionar entonces una variable que nada tiene que ver con su trabajo. Por ejemplo, la fecha de consulta.
y la van a repetir con el único hecho de espaciar su muestreo de tal manera que haya un sistema de selección. Pero este sistema de selección no va a afectar a sus resultados. Entonces, este sistemático hace referencia a eso. También si yo estoy haciendo un ensayo clínico, puedo decirles, muy bien, señores, pónganse en fila. Ok. Y voy pasando tú A, tu grupo B, grupo A, grupo B, grupo A, grupo B, grupo A, grupo B. Y los separo en dos grupos. Yo he agarrado y utilizado un sistema, no ha sido aleatorio. Si hubiera sido aleatorio, hubiera tenido que lanzar los nombrecitos y seleccionar aleatoriamente a cada uno. No, yo he hecho que cada uno se ponga en fila según su preferencia. Por ahí estaban amigos juntos, uno detrás del otro, y terminó uno en un grupo, otro en otro grupo, ¿me entienden? Hay un sistema de selección, que este sistema no esté influenciado por las variables de interés. Este otro sistema, que es el sistema que se llama conglomerado, se utiliza normalmente cuando yo voy a hacer seguimiento epidemiológico. A ver, cuando empezó el coronavirus y encontré yo un paciente, este es mi paciente sospechoso de coronavirus, está tosiendo. ¿Dónde es más lógico que yo encuentre más casos? Voy a agarrar y aleatoriamente en la ciudad voy a empezar a buscar los casos sospechosos. Voy a hacerlo sistemático, voy a cuadricular la ciudad y voy a seleccionar a uno de cada cuadrito. O lo más lógico será que a todos los contactos que ha tenido este paciente los voy a entrevistar para buscar cuáles también están infectados. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué será lo más lógico? Investigar lo que está más cerca. Investigar a los que están más cerca. Por eso se llama en conglomerado, porque yo encuentro uno y a partir de ese uno voy a seleccionar el resto. Lo mismo pasa cuando ustedes dicen, voy a seleccionar a niños para ver si se lavan los dientes o no se lavan los dientes, o si se lavan las manos o no se lavan las manos. La pregunta será que en todo Santa Cruz están distribuidos los niños aleatoriamente, sí, o dónde los voy a encontrar conglomerados. Puedo buscar en plazas, en parques, al zoológico, lugares donde sé que hay niños. Si yo quiero hacer mi estudio sobre embarazadas, no voy a ir tocando puerta por puerta. Disculpe, ¿será que su mujer está embarazada? No. Imagínense la cantidad que tienen que hacer. Es imposible. ¿O será que están más embarazadas en el cuarto anillo, en el tercer? No. Ustedes agarran y van a buscar un lugar donde se concentran las embarazadas. ¿Dónde podrían concentrarse las embarazadas? Maternidad. En una maternidad. Muy bien, perfecto. Ven, chicos, esto es fácil, así, bien simple. Yo me tengo que poner a pensar cómo voy ahora a seleccionar mi muestra, qué estrategia o qué método me es más sencillo. Pero también alguien puede decir, ay, doctora, pero a ver, en mi caso es complicado, porque voy a hacer por conglomerado, pero voy a seleccionar solamente un hospital de la red norte, otro de la red este, otro de la red oeste y otro de la red centro. Uno representativo por cada red. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás utilizando un conglomerado, pero además lo estás estratificando. Norte, sur, este, oeste. Entonces, estás haciendo un muestreo estratificado y subconglomerado. Me vas a decir, ah, ya, doctora, yo voy a hacer en conglomerado, pero no voy a contactar a todos los posibles. O, por ejemplo, cuando están haciendo la vacunación de los perritos con rabia. No, yo no voy a perseguir a todos los perritos que están en la cuadra, doctora, está loca. Ah, ya, entonces hazlo conglomerado aleatorio. De este conglomerado seleccionas aleatoriamente a 5 perros al azar. O puedes tomar un sistemático, ¿no es cierto? De los 5 perros, de los 20 perros que estoy mirando, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O cada 3 nos, un sí. Cada 3 nos, un sí.
¿Me entienden? Entonces yo puedo hacer un muestreo mixto. Mezclar estos hasta en 3 submuestreos. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo se comporte y cómo se manifieste esa variable que ustedes quieren hacer. Ahora sí, pregunta para ustedes. Yo voy a hacer una encuesta y como soy capísima, voy a utilizar mi celular y voy a mandar un link de WhatsApp. Y lo voy a mandar a todos los grupos que yo tengo en mi WhatsApp. ¿Qué tipo de muestreo será? ¿Será aleatorio? ¿Será estratificado? ¿Será sistemático? ¿Será conglomerado? ¿O una mezcla? Conglomerado. Ya puede ser en inicio conglomerado, porque cada grupo que yo tengo es un grupo de ciertas características de personas, ¿no es cierto? El del colegio de biólogos, el de la Unifrance, el de los alumnos, el grupo de la familia, el grupo de, no sé, amigos varios. Pero ¿será que todos van a contestar? O algunos sí y algunos no. ¿Quiénes van a contestar? Eso va a ser Conglomerado. aleatorio. Aleatorio, ¿no? Por lo tanto, es un conglomerado aleatorio. Ahora se van dando cuenta. Ahora yo estoy en la universidad y quiero saber, digamos, cómo van ustedes, cómo van entendiéndome. Entonces, ¿qué hago? Voy a agarrar y a todos los que terminen su carnet de identidad en el número 3, les voy a mandar una encuesta de satisfacción. ¿Qué tipo de encuesta estaría haciendo? ¿Qué tipo de muestreo? Sistemático. Sistemático. Muy bien, perfecto. ¿Ven? Ahí se va. Vamos a ver con una patología. Alguien que me diga una patología. Una patología que se les ocurra. Bronquitis. Ya, bronquitis. Digamos que yo quiero agarrar y conocer los casos de bronquitis. Doctora, Entonces, perdón, dime. o sea, se refiere solamente al área de ¿cómo se llama? Respiratoria. No, tú escoges para cualquier cosa. Si vos quieres ver en qué lugar se gasta más dinero o dónde poner tu negocio, puedes hacer un muestreo. Para cualquier cosa que tú quieras obtener información y no hacer contacto con todo el mundo, realizas un muestreo. Entonces su compañero dice bronquitis. Voy a pensar, ¿dónde puede ser más probable que yo encuentre personas con bronquitis? ¿O qué personas serán las que tienen con mayor probabilidad bronquitis? Boludo, ni sabes, viejo. Tuve un día de mierda ayer y hoy se murió un abuelito y un amigo más. Y la cosa es que hace rato me dijo mi padre, ya me peleé horrible con él. Doctora, ¿sería un conglomerado? Porque tendría que ser en el hospital, ¿no? Para encontrar, porque Puede ser. aleatoriamente no serían resultados muy fiables. No, no voy a conseguir. Puede ser en conglomerado, puedo ir a un hospital o puedo pensar y digo, ¿cuándo se manifestará más la bronquitis? ¿En qué época del año se manifestará más la bronquitis? Sería sistemático ahí, ¿no? ¿O no? No, no necesariamente. Puede ser estratificado. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar la bronquitis específicamente en el cambio de temperatura de invierno, donde sé que voy a tener mayores casos de bronquitis por el cambio de clima. Entonces, yo tengo que ir pensando eso. Ahora, puede ser que yo vea la bronquitis y separe entre niños, adultos y adultos mayores, o separe entre hombres y mujeres. Va a ser un estratificado también. Entonces, yo tengo que ir pensando un poquito cómo lo voy a hacer. Ahora, por ahí no, yo no quiero meterme ahí. Yo quiero entrarme a la base de datos del Internet. Voy a ir al SNISB, al Servicio Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y voy a seleccionar entre los estadísticos. Ahí estoy haciendo un sistemático.
¿no? Entonces uno tiene que ir viendo. Tengo un eco de alguno de ustedes que está con su micrófono abierto. Bueno, entonces se va a acabar la sesión en 10 minutos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio con grupos, ¿ya? Entonces, para que no nos agarre a la mitad de la emoción, les voy a ir explicando más o menos cómo van a hacer. Yo les voy a dar un caso, un estudio de caso que lo van a resolver en grupo. Van a leer el caso clínico, van a analizar la pregunta y lo van a responder ahí mismo en el mismo formulario. Ya cuando termine el tiempo, que van a tener unos 10, 15 minutos, lo que van a hacer es vamos a exponer. Van a exponer sus resultados. Y vamos a ver si hemos logrado entender toda la asignatura hasta el momento, ¿ok? Doctor, ahorita, nosotros de cuánto tenemos que hacer el grupo, usted nos va a decir con quién. Yo les voy a poner en grupos, ¿ya? Vamos a volver a entrar y automáticamente el sistema de forma aleatoria, los va a seleccionar a un grupo, ¿ya? O sea que ni ustedes ni yo sé con quién les va a tocar, ¿ya? Uno va a decidir quién es el líder, digamos, yo voy a decir, bueno, ya, yo voy a leer el estudio, el que lee el estudio es el líder. Y los otros le van a ir ayudando, respondiendo las preguntas y anotando lo que tienen que anotar. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces vamos a cortar esta sesión y volvemos a entrar al mismo link para hacer el ejercicio, para que no se corte la mitad, ¿ya? Un besito, chicos. Ahorita nos vemos.